Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la disertación. Hoy nos toca que nos acompañe la doctora Micaela Sandoval, jefa de residente de infectología Policlínico PAMI 1, y la bioquímica Melina Vera, jefa de microbiología del Policlínico PAMI 1 y PAMI 2. Primero va a empezar la doctora Micaela Sandoval. Hola Micaela, buenas tardes. Buenas tardes, ¿ahí se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, bueno, empiezo con El, la... Ah, el no, título sí, es un reto diagnóstico, presentación frecuente de un patógeno atípico. exactamente. Voy a comenzar, voy a ver si se ve bien el paso de la presentación. ¿Ahí los ven todos? Bueno, sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto. El caso que voy a presentar es una paciente de 65 años de edad. Como único antecedente de jerarquía presentaba depresión y la internación en uno de los policlínicos en el 2021 por un cuadro de infección de piel y partes blandas y abscesos, por lo que había realizado múltiples esquemas antibióticos, requerido toilette y control en terapia intensiva y después de aproximadamente 2 semanas es externada con resolución del cuadro, en ese momento sin un diagnóstico microbiológico porque sus cultivos habían sido negativos. Desde el 2021 al 2023 que volvió a ingresar la paciente, estuvo asintomática, era jubilada, como hobby realizaba jardinería en su casa, en su domicilio, y no había tenido antecedentes de viajes recientes. En el 2023 ingresa por un cuadro agudo, como podemos ver, de tanto de lesiones en el miembro, en el antebrazo derecho como en el abdomen, de edema, eritema, dolor e induración. Al ingreso tenía regular estado general y estaba febril, y los estudios complementarios de inicio que se hicieron en la guardia, tenía un laboratorio dentro de los parámetros normales, se había hecho una ecografía que no evidenciaba colecciones y una tomografía con engrosamiento de los tejidos, y las serologías virales fueron negativas. En ese contexto, al inicio se le interpreta como una infección de piel y partes blandas, por lo que se toman hemocultivos e inicia tratamiento empírico con vancomicina, cefepime y clindamicina. Esta es la evolución de la paciente al tercer día, que como ven tiene una progresión de la extensión de las lesiones tanto en el antebrazo como en el abdomen. Seguía con febriles diarios y tenía aislados episodios de saturación, por lo que se le hace una tomografía de tórax en donde solo se ve algo de derrame pleural, pero sin lesiones en parénquima pulmonar. Y al tercer día se decide el ingreso, su primer ingreso a quirófano para toilette y envío de muestras profundas de tejido para cultivo de gérmenes comunes, micobacterias, hongos y nocardia. También se envía una muestra para anatomía patológica y sigue con el mismo esquema antimicrobiano empírico. Estas son las imágenes post-toilette que, como ven, eh, continuaban con una evolución tórpida. Acá, como vemos, a las 48 horas de la primera toilette seguía con mucha secreción purulenta, extensión del eritema, seguía febril y con muy mal control del dolor a nivel local y con cultivos negativos. Así que siguió con nuevos ingresos a quirófano al quinto y al séptimo día, y como no venía con una buena evolución, se amplía el esquema terapéutico, meropenem y colistin, principalmente cubriendo bacilos gram negativos y gérmenes multiresistentes intrahospitalarios, y eh, con una nueva toilette al día 7 y cultivos negativos. Estas son las imágenes de ya su tercer toilette, que como ven bastante extensas, sin mejoría tanto continuaba con febriles, mal control del dolor, ni tampoco cuando hacían las toilettes mejoría de la evolución de los tejidos.
Al día 12 ya la paciente entraba tanto a toilette como fasciotomía en conjunto con el equipo de traumatología y cirugía cada 24 o 48 horas, febriles diarios y cultivos negativos. Ahí ya llevaba una semana de tratamiento de colistín empírico, así que ante la falta de rescates a gérmenes multiresistentes se decide suspender, o sea, completar el tratamiento y se obtiene la anatomía patológica de una de las primeras toilettes en donde evidenciaba un extenso compromiso inflamatorio con áreas de necrosis profunda y las tinciones de esa muestra de anatomía patológica fueron negativas, o sea, no evidenciaron ningún patógeno que nos haga sospechar, digamos, el origen. Estas son las lesiones al día 12, como ven, una fasciotomía bastante extensa, igual los bordes no seguían teniendo una buena evolución, había algunas áreas que seguían necróticas y esta es la del abdomen, que requirió dos drenajes por el servicio de cirugía para que drenara, digamos, las colecciones que tenía más profundas. Alrededor del día 18 continuaba con ingresos a toilet casi diarios, febriles diarios, y lo que vuelve a presentar es un cuadro que había hecho a los 3 días, de nuevo un episodio de saturación ya con descompensación, así que pasa a unidad de cuidados intensivos sin requerimiento de asistencia mecánica respiratoria, pero sí para un control un poco más estricto. En ese momento seguíamos con cultivos negativos y ante este nuevo empeoramiento del estado general se rota el esquema antibiótico al linezolid, continúa con el meropenem y se agregó anfotericina empírico, ya que no teníamos rescates y seguía con un empeoramiento clínico. Como vemos, recién al día 22 de internación de las muestras de la tercera y cuarta toilette, si mal no recuerdo, que fueron varias, de 5 muestras de tejido profundo, se empezó a observar el desarrollo de una nocardia, SPP, primero en unas y después ya en total fueron 5. Así que se ajusta el tratamiento a este único rescate, a imipenem y TMS, y bueno, además se coloca un sistema de VAC en el antebrazo, que fue una de las heridas más extensas para que cierre la misma. Con este nuevo esquema terapéutico, la paciente empieza a tener una franca mejoría de la curva térmica, de las lesiones también cutáneas y se estabiliza también la parte respiratoria. Esta fue una no se ve muy bien, pero una de las placas donde creció la nocardia que nos mandó el equipo de microbiología. Y en el contexto de este diagnóstico, de este rescate, lo que se hizo es volver a estadificar a la paciente, a ver si tenía lesiones a distancias. Como vemos, a nivel del sistema nervioso central o sea, no se encontraron abscesos, pero sí se evidenció una progresión de lesiones a nivel pulmonar en comparación a la tomografía del tercer día, que les informaba como lesiones más nodulares. Así que se interpretó como una nocardiosis diseminada. La paciente, después de haber ajustado el esquema antibiótico, después del diagnóstico, tuvo 38 días internadas y tuvo una mejoría clínica, se estabilizó y se pudo dar el alta con antibióticos bioral, los cuales completó, después siguió el seguimiento por ambulatorio. Estas son las lesiones digamos, antes del alta, como vemos, un cierre definitivo de las lesiones abdominales y de la lesión que tuvo extensa en el antebrazo. Después de retirarse el VAC, ya los tejidos estaban vitales
y el cierre después se produjo con curaciones locales por el Servicio de Curación Avanzada de Heridas. Entonces, para analizar, digamos, esta paciente, si bien era una mujer de 65 años, inmunocompetente, hasta el momento, incluso si bien se descartó principalmente HIV, la paciente por ambulatorio después se siguió estudiando para ver si no tenía alguna inmunosupresión que estuviera oculta, con laboratorio inmunológico, complemento, inmunoglobulinas, los cuales fueron todos negativos. La paciente presentó una infección de piel y partes blandas graves, que dentro de la clasificación sería una infección con necrosis, por lo que tuvo principalmente fue un tipo una fascitis necrotizantes y inicialmente el tratamiento empírico eh, inicial fue cubriendo patógenos comunes como Streptococo piógenes, estafilococo, tanto meticilino sensible como resistente de la comunidad, en los cuales, digamos, fueron negativos en todos los cultivos. También se cubrió en su momento bacilos gram negativos multiresistentes y micosis y micobacterias, los cuales también fueron tanto negativos en cultivos como no se hallaron por anatomía patológica también. Y este hallazgo el cultivo de enocardia en 5 muestras, los que nos hizo pensar y reflexionar si esta paciente, si bien era inmunocompetente, si pudo haber estado expuesta ambientalmente por su antecedente del hobby de la jardinería y que quizás la internación inicial del 2021 haya sido por el mismo patógeno, aunque no tuvo evidencia, digamos, en ese momento en los cultivos, que no haya estado colonizada también, lo que hizo que tuviera un nuevo evento o haya sido una recaída o una recurrencia. La verdad que la paciente fue súper interesante. Vive actualmente y después de esta internación tuvo 2 internaciones más, creo que ese mismo año o el próximo año, y la última fue el año pasado, que fue por la del año pasado sí interpretado como una recaída porque tuvo un descenso en la dosis del tratamiento que venía siendo prolongado por ambulatorio y al disminuir la dosis del Bactrim recayó y y estuvo internado casi con la misma necesidad de toilette y de terapia intensiva. Actualmente sigue en profilaxis con Bactrim y no volvió a tener un nuevo episodio. Entonces, ya para pasar, digamos, a la descripción de este patógeno, como sabemos, es una bacteria gram positiva, filamentosa y ramificada, es ácido alcohol resistente, débil y aeróbica y pertenece al género de actinomicetos. Es de crecimiento intracelular y es una bacteria que es saprofítica, o sea, está en el ambiente, está en el suelo, en el polvo, en zonas de vegetación en descomposición o de excrementos y también en las aguas. Eh, y es una bacteria tropical. Como voy a mostrar más adelante, la incidencia mayor reportada es en el sur de Estados Unidos por su clima seco y ventoso, y Australia también tiene un gran porcentaje, y América Central y del Sur un 3% de incidencia reportada. Puede producir brotes nosocomiales, si bien en Argentina no hay reportes del mismo, pero se pueden dar o se pueden sospechar en casos de que estén en instituciones en construcción, que haya polvo que puede estar contaminado, o en las aguas también, y que se las transmite el personal de salud por medio de las manos. Los mecanismos de transmisión es por inoculación directa, o sea, por entrada a nivel cutáneo o por inhalación o ingesta, y también por traumatismos. Es un patógeno oportunista y digamos, los pacientes que más van a estar expuestos y la mayor cantidad de incidencia de pacientes afectados son los inmunocomprometidos,
principalmente los que tienen alteración en la inmunidad celular y en los neutrófilos, o sea, los más afectados siempre van a ser los oncohematológicos, trasplantados o con alguna enfermedad granulomatosa crónica. Hay también reportes en inmunocompetentes y el porcentaje varía según el reporte, pero hay que sospecharlo en pacientes etilistas, diabéticos y mayormente en pacientes en pacientes EPOC o con bronquiectasias. Esta paciente no tenía ninguno de estos factores, así que puede haber tenido la exposición ambiental o algún traumatismo por esta jardinería, digamos, actividad de jardinería que hacía, pero no lo pudimos constatar. También hay que tener en cuenta que pacientes inmunocompetentes con, bueno, además de traumatismo en los miembros inferiores, o de traumatismos oculares o algún tratamiento estético puede ser como punto de partida de ingreso. Y la tasa de mortalidad de este patógeno anual reportada de 2025 es de un 25%, así que obviamente es más elevada en inmunocomprometidos. Y este es un mapa de un metaanálisis que se publicó el año pasado, un mapa de la epidemiología, de la distribución de la nocardia. Vemos en rojo los países que tienen mayor tasa de incidencia. Argentina está en rosa, no tiene una tasa tan elevada, pero hay que tener en cuenta que los reportes van a depender según la tecnología que disponga cada país para los métodos diagnósticos. Obviamente que los que reportan tasa cero por ahí son países subdesarrollados que no tienen la misma tecnología, por eso puede variar un poco, no quiere decir que no esté. Y como vemos, las cepas circulantes también varían según el país. Como hay casi 90 cepas y las que son patológicas que infectan a humanos son unas 54 cepas, o sea, bien variado. Y tenemos las cepas más circulantes similares a Brasil, que es la SPP, la brasilensis uy, y la farcínica, si mal no recuerdo, porque está muy chiquitito. Así que bueno, siempre es importante saber qué incidencia hay en nuestro país y qué cepa circulante tenemos. Pero para eso hay que tener buenas metodologías diagnósticas. En cuanto a la clínica, bueno, la cutánea, la cepa más frecuente y más asociada a esta presentación es la brasilensis, que podemos tener una anocardiosis primaria o secundaria. Nosotros sospechábamos que la paciente había tenido un ingreso cutáneo, que generalmente se dan en inmunocompetentes, son infecciones superficiales que pueden comprometer la parte linfática o producir misetomas, más en miembros inferiores con fístulas. Como vemos, son muy similares a los que tenía nuestra paciente, pero la diferencia es que estos cuadros generalmente son subagudos a crónicos de presentación y de evolución, que no coincide, digamos, con la evolución tan rápida que tuvo la paciente. Y la anocardiosis cutánea secundaria generalmente son secundarios a una diseminación que más que nada de una anocardiosis pulmonar o por bacteriemias, que como vemos son más lesiones papulares o nodulares, que no era como la que presentaba nuestro paciente, y estos por ahí se ven más en pacientes inmunocomprometidos. El compromiso pulmonar es obviamente la presentación más común, pero también es un cuadro subagudo acrónico que tampoco coincide con la presentación de nuestra paciente, que tuvo un cambio en la tomografía en 10 días aproximadamente. Son lesiones supurativas, mixtas, que pueden impresionar una neumonía o un absceso, y es muy difícil por ahí de hacer diagnóstico diferencial más que nada en pacientes inmunocomprometidos o con HIV, con otros gérmenes frecuentes. Pero hay que sospechar en nocardia cuando
se ve un compromiso, una invasión de estructuras contiguas, o sea, cuando hay empiema, cuando compromete mediastino o pericardio. Y digamos, el crecimiento de una anocardia en un paciente inmunocomprometido nunca hay que desestimar, nunca hay que interpretarlo como algo ni colonizante ni contaminado. Siempre hay que darle relevancia y siempre hay que tratar y llegar y descartar la infección invasiva. Como vemos, estas son las lesiones que generalmente se reportan en la bibliografía, similar a la que presentaba la paciente. La única diferencia es que, bueno, tuvo una evolución como muy aguda a lo que uno espera. Y la forma diseminada, que es lo que tuvo nuestra paciente, se determina por dos órganos afectados no contiguos, que generalmente dan abscesos generalizados y generalmente es punto de partida de pulmón que compromete piel y sistema nervioso central. En nuestro caso pensamos que fue al revés, que fue en ingreso cutáneo y que comprometió pulmón y no llegó a comprometer el sistema nervioso central. Pero bueno, estos cuadros en inmunocomprometidos tienen alta tasa de mortalidad y a veces también comprometen, hay compromiso ocular como vemos, esta paciente no lo tuvo, que ya son cuadros graves y la cepa más asociada es la asteroides. Estas son las lesiones que pueden presentar en el sistema nervioso central, por eso siempre ante la sospecha de enocardiosis pulmonar o cutánea, todo paciente tiene que tener una resonancia cerebral, como se hizo en nuestra paciente, porque generalmente también las lesiones son asintomáticas de evolución crónica y pueden ser subdiagnosticadas. El rédito diagnóstico de los hemocultivos en la enfermedad diseminada es muy bajo, como podemos ver del 2 al 26% de tener el rescate microbiológico en hemocultivos. En esta paciente, en todas las internaciones que tuvo, que fueron 4, en ninguna se pudo rescatar en hemocultivos, solo en tejidos profundos, pero bueno, uno siempre y más en los cuadros graves lo solicita. Bueno, y ahora sigue Meli con el diagnóstico. Bueno, eh, dijimos que son bacilos gram positivos, filamentosos, ramificados, que presentan una coloración parcialmente ácido alcohol resistente que se debe a la presencia de los ácidos micólicos que tienen su pared, que a diferencia de lo que son las micobacterias son de cadena intermedia o más bien corta. Otras características que presenta es que son aeróbicos estrictos, tienen un crecimiento lento de 3 a 14 días o en algunos casos pueden prolongarse más. Son catalasa positiva y ureasas positivas. La otra. Seguimos. Bueno, a diferencia de otros microorganismos fastidiosos, no requieren factores de crecimiento específicos, ¿sí? Pero sí necesitamos que los tiempos de incubación sean prolongados, de 2 semanas o en algunos casos pueden ser más. Se pueden utilizar algunos medios selectivos que lo que permitan es inhibir la flora acompañante, en el caso de que sean muestras sembradas a partir de muestras respiratorias. Y el aspecto de las colonias va a depender de la especie y del medio de cultivo. Si pueden ser colonias blancas, secas, que son arraigadas al agar, o pueden ser pastosas, pigmentadas, de un color marrón o asalmonado. Generalmente crecen bien arraigadas al agar y tienen un olor característico como a tierra mojada. En nuestro caso, las colonias empezaron a aparecer aproximadamente a partir del día 12, que serían, pero los primeros cultivos habían dado negativo, ¿sí? Recién creo que fue a partir de la tercer toilette, más o menos, que empezaron a desarrollar. Creció tanto en agar sangre como en agar choco, y en los caldos tioglicolato crece con
como migajas o como grumos, y en algunos casos también pueden aparecer como flóculos. Vamos al siguiente. En cuanto a la identificación se hizo por Malditov, ¿sí? Como tienen una pared celular compleja, lo que necesitan por lo general es una extracción proteica previa, que se hace con etanol, ácido fórmico, acetonitrilo, y va a depender siempre de la base de datos. En nuestro caso solo pudimos llegar hasta la identificación de endocardia SP, no pudimos tener más identificación. Generalmente depende eso de la base de datos. Y en algunos casos te los puede llegar a informar como complejos de especies. ¿Sí? En cuanto a las PCRs, a partir de muestras respiratorias, tienen una sensibilidad baja de 88% y una especificidad también baja. Para realizar la sensibilidad antibiótica, lo que está descrito en el M24 del CLSI es que se aconseja la microdilución en caldo, ¿sí? Pero en algunos casos también lo que se puede hacer es usar los métodos epsilométricos para tener algunos valores de zinc. Perfecto. ¿Sigo, Meli? Sí. Listo. Em, entonces, bueno, en base a esto, el tratamiento que se plantea, el empírico inicial en monoterapia o combinado, ahora vamos a ver algunas salvedades, pero la monoterapia, bueno, en esta paciente no estaría indicado porque generalmente se reserva para cuadros cutáneos primarios o misetomas muy aislados, pequeños o cuadros que no sean de gravedad o pulmonares leves y el tratamiento en ese caso sería con el TMS a dosis de 10 a 15 miligramos kilos. Pueden ser dosis más bajas en las formas cutáneas y la duración es de 3 meses para la cutánea y 6 meses para la pulmonar. Como vemos, un tratamiento más prolongado porque tiene esta particularidad que es una bacteria intracelular, entonces permanecen los macrófagos y altera la pared, lo que impide la detección y destrucción de los mismos. Entonces, o si no se sospecha o se hace un tratamiento inadecuado, vuelven a recaer, que es lo que probablemente pasó inicialmente en esta paciente. El tratamiento combinado es para los casos graves, como fue este caso, que es para cuando comprometen el sistema nervioso central, son cuadros diseminados e inmunocomprometidos, en donde la monoterapia con el TMS tiene una altísima mortalidad y las combinaciones recomendadas son las que se usaron en este caso. Puede ser amicacina con imipenem o meropenem si compromete el sistema nervioso central porque tiene mejor penetrancia, o amicacina con TMS. Y en los cuadros de extrema gravedad, de compromiso a la vida, incluso se pueden usar 3 antibióticos. Lo que hay que entender es que acá esta terapia combinada no es de sinergia, sino es para por lo menos asegurarse que uno de los antibióticos que les estamos dando sea efectivo, sea activo, hasta que podamos tener la sensibilidad en el caso de que se pueda tener. En este caso no la tuvimos, fue a ciegas, pero por suerte la paciente tuvo una buena evolución. El Linezolid, que fue el primero que se inició como fármaco activo, se puede combinar en los casos severos y usar como tercer fármaco, eh, que por lo menos los reportes del uso del Linezolid en los casos graves tuvo una buena tolerancia, fue seguro y se evaluó los efectos adversos como las citopenias y no fue mayor que usar el Bactrim. Y acá vemos el ajuste según la sensibilidad, por eso es importante no solamente tener identificado la nocardia, sino también tener identificada la cepa, porque la sensibilidad antimicrobiana va a depender de la cepa y también de la región geográfica, porque también varía
y por eso es importante tener los datos locales. Como vemos, el TMS no cubre la anocardia farsínica. Y como vemos, el imipenem no cubre la brasilensis, que es la más frecuente tanto en Brasil como en Argentina, que probablemente es la que haya tenido la paciente. Y el linezolid tiene la ventaja de que es sensible a todas las cepas y por ahí en los cuadros severos justamente se indica como para tener por lo menos asegurado un fármaco activo hasta saber la cepa. Este es el review de un metaanálisis del 2025, en donde describe la epidemiología, factores de riesgo y la clínica, y de todos los estudios de diferentes partes del mundo que incluían, lograron, digamos, juntar la sensibilidad de 772 aislamientos que usaron como métodos para determinar el antibiograma por difusión de disco o microdilución de caldo. Y observaron una tasa bastante elevada de resistencia, casi el 40%, y generalmente no es no es por métodos enzimáticos, sino por mutaciones o genes. Y la sensibilidad reportada por lo menos hasta el año pasado sigue manteniéndose similar al resto de los reportes anteriores. El linezolid sigue siendo sensible casi en el 100% de los casos, y el resto de los fármacos que uno utilizaría como amicacina, TMS y imipenem, mayor al 80% de sensibilidad. Pero a veces es muy difícil tener el antibiograma y uno está a ciegas, y juega con estas alternativas a ver cómo evoluciona el paciente. Saber, bueno, eso es lo que le comentaba, que la sensibilidad va a depender de las cepas y la región. Para ir finalizando y para cerrar, digamos, el tratamiento que se realizó en esta paciente, esto es según una revisión del 2021 que engloba bien la terapéutica. Como vemos, la paciente tuvo una infección diseminada, donde las alternativas de combinación fueron las que se utilizaron. Imipenem TMS o amicacina puede ser, y alternativas el linezolid como tercer fármaco. Y lo que se recomienda es que el tratamiento combinado de 2 a 3 fármacos por endovenoso por lo menos se mantenga de 2 a 6 semanas hasta que se tenga el antibiograma o hasta que presente una mejoría clínica. En esta paciente casi hizo unas 2 semanas y presentó una rápida mejoría clínica, así que ya una vez estabilizada se puede pasar a tratamiento bioral en monoterapia, pero por lo menos está tratamiento combinado hasta ver si se puede lograr un antibiograma, se mantiene mínimo de 2 a 6 semanas. El tratamiento es de 6 a 12 meses. En ella inicialmente se intentó hacer 6 meses y después tuvo en el medio las 2 recaídas. Y la profilaxis, en cuanto a profilaxis primaria, o sea, el antibiótico preventivo para que no suceda, digamos, la infección, no está recomendada en inmunocomprometidos porque la incidencia es baja, y la profilaxis secundaria después del evento infeccioso en los inmunocomprometidos sí estaría indicada. No sería una opción por ahí la dosis habitual que hacemos de profilaxis del Bactrim, del TMS trisemanal, porque se ve que recaen en una dosis que sería ineficaz en estos pacientes con nocardia. Sería una dosis diaria. Y en inmunocompetentes no estaría indicado, que también esta paciente se sale de las guías porque tuvo múltiples internaciones por los mismos cuadros y recaídas posteriores, así que actualmente sigue con la profilaxis diaria con Bactrim.
Entonces, a modo de conclusión, el caso de esta paciente la traemos a discusión y la presentamos porque es una paciente que tuvo una presentación atípica de endocardiosis, en el sentido de que era una paciente inmunocompetente que tuvo una infección de piel y partes blandas con una progresión rápida y con un compromiso pulmonar también de evolución rápida durante la internación, que no se encontró ninguna comorbilidad que la predisponga a este tipo de infección, con estudios después por ambulatorios que fueron todos negativos, y como única exposición fue el polvo ambiental por la jardinería que realizaba en domicilio, y que si bien por ahí puede resultar difícil tanto al médico como al microbiólogo determinar si es una contaminación o una colonización de la muestra o una real infección, en este caso no quedaba dudas que ese era el patógeno que estaba causando, digamos, la infección a la paciente, porque fue el último rescate, el único rescate que se tuvo, y además tenía una anatomía patológica que avalaba, digamos, el cuadro clínico. Y por último, la importancia, obviamente, siempre del diálogo entre servicios, eh, comentando el caso, ver cómo se puede llegar al rescate y al antibiograma, eh, y el trabajo interdisciplinar creo que es fundamental. Así que muchas gracias. Bueno, excelente la presentación, Micaela y Melina, muy completa. La verdad que deja pocas preguntas. Está tan descrito, tan claro todo, minucioso. Bueno, gracias. Sí, Una pregunta para Meli sí. primero. ¿Cuánto el tiempo de desarrollo en placa de la nocardia? Fue después de más o menos 12 días, 13 días, porque los hemocultivos fueron negativos, las dos primeros toilettes creo que también fueron negativas y recién a partir de la tercera, cuarta toilette ya empezaron a dar positivos. Sí, Perfecto. Muy bien. exactamente. Y en Micaela, no, ¿por qué ustedes cambian cuando cambian al tercer tratamiento que ponen linezolid, meropenem y anfotericina B? Ahí ya sabía que tenían la nocardia, tenían sospecha, porque después pasan a imipenem TMS. ¿Eso porque hay una mejoría en Eh, el paciente? no, el Linesolid en realidad se puso totalmente empírico, pero más que nada para mejorar la penetrancia a nivel, a lo mejor, de llegada cutánea y pulmonar. Y creo que ahí ya con el Linesolid empezó a mejorar la paciente porque se estaba cubriendo y porque todas las cepas son sensibles al Linesolid. Y después ya con el rescate y habiendo estabilizado a la paciente, se eligió el esquema de IMI-PNM-TMS, que era el más recomendado. Se podría haber Perfecto. dejado los tres, Linezolid, Imipenem y TMS, pero ya ahí la paciente no había salido del cuadro de gravedad aguda. Es más que nada por eso. Pero inicialmente el Linezolid fue empírico y creo que ahí ya cuando se agrega se empezó a mejorar. Ah, suponía, por Sí, eso sí. te... Y Después, que en el mismo si día, hubiera seguido con un cuadro grave, se podría haber dejado los tres, e incluso hubiera sido la indicación, pero ya había salido de esos cuadros de insuficiencia respiratoria, entonces se dejó con biterapia. y la profilaxis continua que tiene de TMS, eso Sí. es, tiene alguna... Los reportes son de que sería de por vida la Eso. profilaxis. La verdad que en ella no sé si me animaría ya a suspenderla. Sería muy difícil porque tuvo 4 internaciones muy graves, gravísimas. Entonces yo creo que no sé si de por vida, pero varios años con la profilaxis seguramente esté, porque sería, no sé si... mm,
me animaría a suspenderla. E incluso cuando se intentó bajar la dosis, cuando estaba en tratamiento, recayó. O sea que al vivir intracelular es muy difícil saber si ya se eliminó completamente o no. No, eso no es como que no se puede determinar y tampoco con tinciones porque no se tiñen bien. Así que seguramente tenga que seguir con la profilaxis. ¿Y la otra recaída la han aislado a la anocardia? ¿También? No, ¿cómo? En las otras recaídas que tuvo posterior No, al todos que los tampoco. cultivos, todos los cultivos negativos. Ni siquiera otra bacteria o alguna sobreinfección, nada, negativos directamente. Tuvimos digamos, en la segunda internación de poder rescatarla y después de ahí en adelante los otros ingresos, todos los cultivos negativos. Que yo creo Perfecto, que por perfecto. esta dificultad de al ser intracelular y de tener un crecimiento muy lento que no se puede identificar, pero seguramente esté. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver preguntas. Griselda, ¿te podés fijar en el chat las preguntas? Sí, sí. No, todo el mundo agradece, muy linda la charla, pero pregunta por ahora, no, nadie preguntó nada. A todo, Bueno, o sea, excelente, muy buena la clase, muy creo que, clara. Acá hay una. Nosotros bueno, utilizamos la tinción naranja de acridina y tinción de Engran y sembramos en chocolate en subcultivo negativo. ¿Qué otro medio selectivo se puede usar? Nosotros a veces, cuando la sospecha viene desde el foco respiratorio, sí la sembramos en un Trasher Martin con antibiótico. Sí. sí, Ese sería un buen medio, sí. sí. Lo que Lo que pasa es uno que tiene que tratar de inhibir los otros patógenos para que pueda crecer. tenés que sospecharlo. Y tenés que Ese- sospechar, y sí, esa la Sí, sospecha es la la sospecha esa es principal. lo principal. sí, Claro, sí. Exactamente. claro, porque si no, no lo des tanto tiempo de incubación. El Exacto. inmunocomprometido es por ahí más rápido de sospechar. Eh, pero, y más cuando el resto a lo mejor aspergilosis, tuberculosis te da todo negativo, bueno, es más rápido de sospechar. Pero un inmunocompetente, uno piensa en estáfilo, en piógenes, y por ahí habría que pensarlo antes. Habría que Después pensarlo antes. hay otra consulta, dice, ¿se puede suponer que la penetración de la nocardia fue a través de abrasión de piel o respiratoria? Sí, esa es el huevo Esa, y la gallina, sí, sí. tal cual. Es difícil lo respiratorio, pensarlo como puerta de entrada, puede haber sido por inhalación del polvo, pero inicialmente a nivel torácico y la primera tomografía no mostraba nada. Si hubieras ingresado por vía respiratoria, yo creo que alguna alteración se hubiera presentado. O sea, y lo respiratorio progresó durante la internación. Yo creo que fue cutáneo, a lo mejor alguna lesión que no percibió y demás. Aparte eran como en zonas expuestas, el antebrazo y la parte del abdomen. Entonces, a lo mejor y ahí hizo el impacto pulmonar. Después acá hay otra consulta, dice, sh- no sé, se refiere dice, yo no pregunté eso, es importante conocer el contexto del Sí, paciente. sí. Nosotros tuvimos un caso de nocardia en medistinitis. Mediastinal. Yo tuve sola un caso que recuerdo de una infección de una artritis séptica por nocardia, pero era inmunocomprometida. Y en el caso de mediastinitis, quizás ahí fue una diseminación. Habría que ver si tenía compromiso pulmonar que haya hecho una invasión a órganos, sí, a tejidos órganos contiguos, que es lo más frecuente, que es por una nocardiosis diseminada. Pero que hayan llegado al diagnóstico porque hizo un absceso mediastinal. Puede haber sido eso.
pero sí hay casos. Lo más frecuente es en pacientes con algún grado de inmunosupresión, pero yo creo que, y después de esto, uno ahora lo tiene más presente. De decir, bueno, no puede ser nocardia, no puede ser nocardia, como que uno ya Claro. la trata de pensar no tan tardíamente. Perfecto. Y en los Así que, ni en las tinciones nunca se vio nada, Mili, ¿no? No, no, no se habían visto nada. No. sí. Pero yo creo que ahí no se vio porque no se tiñe bien, en realidad. No porque, Claro. no sé si porque no ha estado, sino porque es muy difícil que se tiña por el tipo Sí, sí, de por el tipo pared. de pared Claro, que tiene. igual Ujú. aparte también el desarrollo fue un desarrollo muy lento, entonces como que capaz que con el tiempo fue creciendo, no fue demasiado abundante. Las otras fotos son las que se ven, son como el repique de la primer colonia que ella mostraba. Y así crecía, o sea, creció en pocas placas y después de ahí sí la fuimos repicando para poder identificarla. Ahí nos cuentan que la paciente de la mediastinitis creo que también se dedicaba a la jardinería, por lo que entiendo. Sí, aparentemente Sí, sí. sí, sí, es que revisando ayer en los últimos review, uno de los que ahí había puesto en el Power, como factor de riesgo era como interrogar exposición ambiental, jardinería la nombraba, exposición laboral, más que nada en los hombres, pero en las mujeres como jardinería y en los hombres el trabajo por ahí en el campo o con polvo y demás. Así que sí, la jardinería sería su único factor de exposición. Mm. Bueno, les Así agradec- que, les agradecemos la presentación muy, pero muy completa. No hay duda de nada, ni de los, bueno, de los tiempos, ni cómo mantener la profilaxis, todo espectacular. bueno, No, bueno, la parte de los bueno, muchas cultivos. gracias. Bueno, muchísimas gracias a No, las dos. muchas gracias por siempre dejarnos participar. Bueno, muchísimas gracias y un Bueno, saludo para chao, la próxima. Hasta chao, luego. hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego. No, Gracias. chao.